Hay que desconfiar mucho de los medios convencionales porque efectivamente se han alineado, digamos, ¿no? con ese efectivamente pensamiento único que, como dice Ramonet, pues es como una doctrina viscosa, ¿no? Que lo penetra todo y que es, incluso aquellos que no estamos de acuerdo, pues nos encontramos muchas veces reaccionando o pensando en esa misma línea. Lo importante es que el ciudadano esté alerta, sepa que esto está ocurriendo, sepa que realmente no se cuenta todo lo que hay que contar, o sea que hay muchos silencios, hay muchísimos estereotipos, y que realmente hay que hacerse una, digamos, dieta de medios, igual que hemos aprendido lo que podemos comer y lo que no, y miramos los ingredientes del yogur y sabemos que las patatas fritas están reguladas, tenemos que hacer lo mismo con los medios, es decir, la información que recibimos. Tenemos que pensar que siempre detrás de un mensaje pues hay alguien que lo envía, hay que preguntarse quién es ese alguien, por qué nos lo envía, para qué nos lo envía, por qué en ese momento. Es decir, que hay un trabajo, o sea, que ser un lector responsable significa querer ser un ciudadano responsable y por tanto pues hay que hacer ese esfuerzo. Y eso hay que enseñarlo desde pequeños, es decir, hay que enseñarlo en las escuelas y hay que promover el que los niños se den cuenta de que tienen que tener espíritu crítico, que no se puede uno tragar todo lo que recibe. Si nosotros solo comemos porquería, tendremos un cuerpo físico enfermo, y si solo comemos porquería informativa, pues solo tendremos un cuerpo social enfermo también. 3, 2, 1... Hola, bienvenidos a un podcast que desde Uruguay pondrá su mirada en la desinformación. Hay dos términos muy importantes en el lenguaje de Latinoamérica de estos tiempos. Uno viejo, pero que se ha puesto de moda últimamente. El otro, absolutamente nuevo, y es hora de que, lamentable y tristemente, se aprendan en este país. Posverdad y lawfare. La propia desinformación consigue que aún en países donde ambas cosas, posverdad y lawfare, se han aplicado fuertemente, buena parte de la población desconozca estos términos y cómo se viven en el día a día de sus sociedades y sus democracias, que por cierto en algunos casos están muy debilitadas. Ahora bien, Guadalupe Nogués, argentina, autora del libro Pensar con otros, una guía de supervivencia. ¿En qué consiste la posverdad? Consiste más o menos en que los hechos que se conocen, que son públicos, que están a disposición de todo el mundo, se desdibujan, se ocultan, a veces a propósito, a veces sin querer, y se prioriza las emociones o las creencias de las personas. Me parece que es un problema a varios niveles. Primero, si nosotros conocemos los hechos, sabemos cómo es la realidad, pero después no tomamos eso en cuenta, posiblemente tomemos posturas que estén equivocadas. Y eso, a pequeño nivel, ciudadano con ciudadano, empieza como a generar quiebres y fragmentaciones, porque lo que yo considero cierto es distinto de lo que vos considerás cierto, y ya perdemos ese conjunto común de mundo real en el que necesitamos convivir, que necesitamos hablar de eso y solucionar los problemas que son comunes a todos. Queda claro que para llegar a la posverdad es clave tener una sociedad al menos confundida. Este es el aspecto que más trataremos aquí. Iremos viendo en cada capítulo noticias que aparecen en algunos medios que, al menos desde mi punto de vista, merecen muchísima más repercusión de la que tienen, y que no darles trascendencia a esas, o incluso tergiversar u ocultar otras, incide fuertemente en la mirada de la realidad que cada ciudadano tiene, algo que incide nada menos que, por ejemplo, a la hora de elegir un gobierno. Para entender esto, se necesita ejemplos y que los mismos se repitan a lo largo de un tiempo. A eso se dedicará este podcast llamado Lejos del Árbol, a contarte ejemplos de la vida informativa de Uruguay al tiempo que un gobierno de 5 partidos intenta cambiar sustancialmente la orientación de las políticas públicas. Y como otros países del continente ya recorrieron el camino de la desinformación, iremos viendo ejemplos de lo que ha ocurrido en otros lugares y estoy seguro que se van a sorprender.
Me pregunto cuántos en Uruguay, en Latinoamérica e incluso en la misma Argentina han visto información sobre cómo se manejaba el gobierno de Mauricio Macri con la justicia. Escuchemos un audio de la vicepresidenta Gabriela Michetti hablándole a una figura relevante de la justicia. Escuchame una cosa, estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José y que digamos el tema pasó a vos, pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podrás explicar? ¿Y sabías que la mayoría de las causas contra la expresidenta Cristina Fernández las tenía el mismo juez, aunque se designaran los jueces por sorteo? Y que cuando un juez, por otro tema relacionado con empresarios, falló de una manera que no le gustó al presidente Macri, declaró esto. Todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. Seguramente muchísimas veces escuchaste hablar de la corrupción K, pero ¿viste en la misma proporción información sobre lo que dejan entrever estos audios? Eso es una puntita de algo llamado lawfare, y dentro de algunos capítulos le entraremos al tema. Si bien Uruguay aún pareciera estar lejos del lawfare, con un sistema jurídico mucho más fuerte que el de otros países, vale la pena saber qué es. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. ¿Y sabías que hasta el mismísimo Papa Francisco ha hablado muchas veces de esto y con preocupación? De reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Pero bien, veamos ejemplos de a qué me refiero cuando hablo de noticias que desde mi criterio deberían tener una repercusión diferente a la que tuvieron. Hoy les voy a comentar características de algunas designaciones a cargos ministeriales en el nuevo gobierno de Uruguay, y cada uno de ustedes sacará sus conclusiones. Lejos del árbol. Lo que a mí me parece que está mal es que esos medios no asuman que son oposición al gobierno, que reconozcan que son oposición al gobierno, que está muy bien que lo hagan, y que además de informar, reconozcan que cuando están dando su opinión están haciendo una determinada acción política, la mayoría de las veces en oposición al gobierno, porque sistemáticamente solo informa, entre comillas, pero opina sobre cosas que hace mal el gobierno. Este pedido de un presidente de la República generó muchos enojos de periodistas y de editorialistas de medios de comunicación. Hasta se abrió en aquel momento, año 2006, cuando Tabaré Vázquez llevaba un poco más de un año en la presidencia, un debate sobre si era correcto que un presidente pidiera esto, y se repetían palabras como libertad de expresión. El solo hecho de la queja de un político nos debe generar una alerta, mínimamente la pregunta de si el político está presionando a los medios para que no destaquen determinadas verdades, o si determinados medios, sus dueños, por intereses o por ideología, ocultan ciertas verdades y o tergiversan otras. Como ciudadanos, debemos reflexionar sobre esas idas y vueltas entre medios y políticos. No nos podemos quedar pasivamente con lo que se nos diga desde una pantalla o desde un parlante. Entre las reacciones a aquellas declaraciones de Vázquez, apareció esta, contada en Canal 10 por una voz que todos los uruguayos reconocerán. Hacer periodismo oficialista o hacer periodismo opositor es realmente muy difícil, porque cuando uno
pretende hacer periodismo con una intencionalidad política, seguramente está sacrificando el periodismo. Entonces, se puede hacer política disfrazada de periodismo, ya sea opositora u oficialista. Lo que es muy difícil es hacer periodismo de verdad con una presunta intencionalidad política, sea cual fuera, a favor o en contra de cualquier causa, de cualquier partido. Lejos del árbol. El periodista Gerardo Sotelo hablaba en aquel momento como un hombre neutral. Todos sabemos el camino que recorrió después. Primero hablando en radio y televisión, escribiendo en diarios y portales, ya no como periodista, sino como un feroz ciudadano anti-Frente Amplio. Y tanto se inclinó hacia ese lado que terminó siendo candidato a diputado, autodefiniéndose como opositor y siendo ahora director de los medios públicos, al mismo tiempo que es segundo suplente de Laura Raffo en la candidatura a la Intendencia de Montevideo. Ese doble rol que probablemente antes hubiera criticado mucho, ahora no le parece nada mal. Quizás por eso sentía cierta necesidad de justificarse. Como nunca fui oficialista, difícilmente hoy puedo ser opositor. Tampoco soy oficialista hoy, por lo menos no ni opositor cuando trabajo. Opino, a veces coincido en algunas cosas, igual que ustedes, supongo. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que todo el tiempo vemos periodistas presentando noticias. Creemos que lo hacen desde un lugar de neutralidad, pero en realidad, como cualquier ciudadano, son afines a una ideología, y la noticia se presenta con un sesgo que por ahí pueda pasar desapercibido para el consumidor de información. ¿Está mal que piensen que un partido político es mejor que otro para el país? No. Claro que no, para nada. Lo que está mal es que nos presenten contenidos como si fueran neutrales, objetivos, y no lo son. Desde el momento en que se decide de qué temas hablar y de cuáles no, a cuáles dedicarle muchos minutos y a cuáles poco, a quiénes entrevistar y a quiénes no, ya no se es objetivo. Piensen en eso cuando les hablan de periodismo. Y después viene el medio, que cuando se trata de los pesados, de medios masivos, hay hasta intereses que ustedes van a entender en el próximo capítulo de este podcast. Pero volvamos a las declaraciones de Vázquez en 2006. En el mismo programa en que hablaba Sotelo, el periodista José Sena corría el velo de la censura y la autocensura en tiempos de democracia. En este país, durante mucho tiempo, se presionó a los medios de comunicación, se presionó a los periodistas, debí decir, en realidad. A los dos. A tal punto, permitime determinar, de decir, no me gusta lo que dijo ese periodista y lo quiero afuera del medio. Vamos a sacarnos la caretita. Totalmente, y ahí, yo me incluyo, no dije nada. Relacionado con lo que dice Sena, que es sumamente grave, hubo una noticia que, siendo las cosas como las estamos comentando, no tuvo ninguna repercusión. En la campaña electoral de 2014, Luis Lacalle Pou se molestó por preguntas que le hicieron relacionadas con el procesamiento del nacionalista Nelson Bosch, vicepresidente de la Junta Departamental de Durazno, por suministro de estupefacientes. Lo detuvieron con 72 gramos y medio de marihuana y más de 19 gramos de cocaína. ¿Cuál fue la reacción de Lacalle ante preguntas que no le gustaron sobre eso? Llamó a autoridades de Canal 10 para manifestar su preocupación porque se relacionara el tema Bosch con narcotráfico y fondos de campaña. Si bien no pidió que no se emitieran las preguntas que le hicieron, ese tramo de la rueda de prensa no salió al aire en ninguno de los canales privados. Luis Curbelo, secretario de la Asociación de Prensa del Uruguay, contó en ese momento que habló con Lacalle. Él dice que no pidió que se corte, que solo expresó su preocupación, cuenta Curbelo, pero obviamente el problema con estas llamadas es cómo se decodifican. Muchas veces hay colegas o empresarios de televisión que son más realistas que el rey, y entonces cuando pasan este tipo de cosas se trasuntan en una acción dentro del medio y se corta la nota porque el candidato está molesto. Lacalle le dijo a Curbelo que seguiría llamando cada vez que algo le molestara. Así que vale la pena pensar los dichos del periodista José Sena y pensar en la autocensura que se genera en los medios masivos de comunicación de cualquier país. En este país, durante mucho tiempo, se presionó a los medios de comunicación, se presionó a los periodistas, debí decir, en realidad. A los dos. A tal punto, permitime determinar, de decir, no me gusta lo que dijo ese periodista y lo quiero afuera del medio. Vamos a sacarnos la caretita. Totalmente, y ahí, yo me incluyo, no dije nada. Cuando uno entra a las redes, ve muchas noticias compartidas desde el portal del diario El País.
uno de los medios más tradicionales del Uruguay. Relacionado con lo que estamos hablando, los invito a reflexionar sobre la calidad informativa de los textos de El País